Bien, modulación angular. Este video vamos a dedicarlo a este tipo de modulación. Me guié básicamente con este libro de Wayne Su. Es un libro que está en inglés y está en la carpeta, como siempre, donde están todos los libros. Bien, vamos a ver el fundamento matemático en principio, que es muy importante para entender la diferencia entre FM y PM, o modulación de fase, o modulación de frecuencia, o modulación de fase. Así que bueno, arranquemos. ¿De qué trata la modulación angular? Bueno, básicamente de modular la fase o la frecuencia de una señal portadora. O sea, con información provocamos una modificación en la fase o en la frecuencia en forma proporcional justamente a la información. La amplitud de la señal portadora se mantiene constante. Esto es algo que es, digamos, una desventaja, requiere altos anchos de banda en la señal ya modulada. Recordemos que, por ejemplo, en AM doble banda lateral, el ancho de banda es el doble, o sea, el ancho de banda de la señal modulada es el doble de la señal moduladora. Acá es como mínimo, puede llegar a ser el doble en el caso de FM de banda angosta, que ya veremos, y si no son mucho más grandes los anchos de banda. Pero bueno, eso también trae un beneficio, y que también lo vamos a ver un poco más adelante, y tiene como ventaja principal, digamos, este método, que tiene muy buen desempeño frente al ruido. Bien, bueno, la FM es un ejemplo práctico de FM, es la FM comercial que todos escuchamos. Ahí se nota enseguida la calidad del sonido respecto de una modulación de amplitud. Bien, vamos a ver una representación matemática de una señal modulada en ángulo. Vamos a tomar una portadora que vamos a llamar X sub C de T, que tiene forma de coseno con una amplitud A, y ese coseno tiene un argumento. Recuerden que todo lo que está acá adentro tiene que ser un ángulo, que lo vamos a escribir como omega C de T más phi de T. Bueno, si todo esto es un ángulo, cada uno de estos términos tiene que ser un ángulo. Esto evidentemente es un ángulo, phi de T, y esto también, porque una frecuencia angular por tiempo me va a dar un ángulo. Bueno, la amplitud y la frecuencia, estas son constantes, y phi de T es el ángulo de fase que es función de la señal moduladora. O sea, yo con la señal moduladora lo que voy a hacer es cambiar esta fase acá, y lo voy a hacer justamente en forma proporcional a la señal moduladora, y esto es lo que va a provocar tanto modulación de fase o modulación de frecuencia. Pero básicamente lo que estoy tocando es el ángulo. Bien, podemos esto reescribirlo a esto que está acá, lo podemos reescribir así en forma más compacta, donde todo esto lo llamé tita de T. Acá incluye ya los dos términos, hice este reemplazo que está acá. Y si yo quiero saber cuál es la frecuencia instantánea de la señal esta portadora, que puede o no estar modulada, lo que tengo que hacer, bueno, es derivar el ángulo respecto del tiempo, porque la derivada de un ángulo respecto del tiempo me da una frecuencia instantánea. Bueno, si yo hago eso, voy a obtener esto que está acá. La derivada de todo esto, que es tita de T, que es el argumento que habíamos visto acá, va a ser igual a
la frecuencia de portadora más un ángulo derivado, el ángulo ese que habíamos llamado phi de t. Bien, cuando phi de t, este ángulo es constante, fijo, sería una fase inicial que no cambia, entonces obviamente la derivada de esto va a ser igual a 0 y la frecuencia instantánea va a ser igual a la frecuencia portadora. Entonces en ese caso se dice que no hay modulación, porque si no cambia la frecuencia de la portadora no estoy modulando en ángulo. Y habíamos dicho también que la amplitud, por acá lo habíamos dicho, que la amplitud es constante y la propia frecuencia de la señal portadora también es constante, entonces no hay modulación de ningún tipo. Bien, ahora vamos a darle otros nombres a las cosas para agregar un poco de nomenclatura. Este angulito phi de t es la desviación instantánea de fase, y la derivada de este ángulo es la desviación instantánea de frecuencia. Cuando la desviación instantánea de fase, phi de t, es proporcional a la señal moduladora, que llamamos m de t, estoy en presencia de una modulación de fase, o PM. Y digamos, phi de t dijimos que es proporcional a la señal moduladora y lo hace a través de una constante de proporcionalidad. Fíjese, acá está clarito que phi de t es directamente proporcional a la señal moduladora, pero la señal moduladora es una señal de tensión o de corriente, entonces que yo tengo que transformar en un ángulo. Entonces esta constante, que vamos a llamar constante de desviación de fase, va a tener que tener unidades de radianes sobre volt, en el caso de que m de t sea una señal de tensión, de voltaje, ¿no? Si es una señal de corriente, bueno, va a ser radianes sobre amperes. Bien, fíjense que mientras más grande sea la constante esta desviación de fase, va a provocar, con los cambios en la amplitud, ¿no?, de la señal moduladora de fase, en la señal moduladora, voy a obtener variaciones más grandes en la desviación instantánea de fase. O sea, esta constante de acá lo que va a hacer, va a controlar la cantidad de modulación. Bien, ahora cuando la desviación instantánea de frecuencia o bien la derivada de la desviación instantánea de fase es proporcional a la señal moduladora, estoy en presencia de modulación de frecuencia, o FM. Acá está otra vez escrito en forma matemática que la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la señal moduladora a través de una constante de proporcionalidad que se conoce como constante de desviación de frecuencia. Esto controla la cantidad de modulación también, y tiene que tener unidades, o sea, la desviación instantánea de frecuencia tiene unidades de radianes sobre segundo. Si esto es una señal de voltaje, esta constante va a tener que tener unidades de radianes sobre segundo por volt. También, si yo integro esto para saber qué forma tiene la desviación instantánea de fase, puedo integrar, o sea, tengo que integrar todo esto que está acá, y me va a dar que la desviación instantánea de fase en una modulación de frecuencia va a ser igual a la integral, a una integral, ¿no?, a la integral donde está involucrada la señal moduladora. Bien, y esto va a traer, nos va a hacer ver directamente la principal diferencia entre modulación de fase y modulación de frecuencia. Bueno, la señal modulada se puede escribir
de esta manera, como habíamos visto por acá. A por coseno de un ángulo θ. Y cuando estoy en presencia de modulación de fase, ese ángulo θ va a tener esta forma, porque yo reemplacé acá phi de t, o la desviación instantánea de fase, por la forma que toma cuando yo estoy en presencia de modulación de fase, que es esta. Y perdón, esta que está acá, esta de acá arriba. Y cuando yo estoy en presencia de modulación de frecuencia, la desviación instantánea de fase, yo la escribo de esta manera. Siempre lo que está acá va a ser una desviación instantánea de fase, ¿no? Independientemente, o sea, lo que está acompañando a este término, que es frecuencia de portadora por tiempo, que es un ángulo, lo que está acompañando a esto siempre va a ser otro ángulo, que le habíamos puesto el nombre de desviación instantánea de fase. Independientemente si estoy en presencia de modulación de fase o modulación de frecuencia, siempre lo que va acá es un ángulo, este ángulo que está acá. Pero va a tomar dos formas distintas cuando yo lo escribo en función de la señal moduladora, dependiendo si es modulación de fase o modulación de frecuencia. Eso es lo que habíamos visto acá. Si estoy en modulación de fase, yo lo escribo de esta manera. Y acá, esta es la clave, digamos, cuando yo estoy en presencia de modulación de fase, que veo perfectamente acá que la desviación instantánea de fase va a ser directamente proporcional a la señal moduladora. Y en el caso de una modulación de frecuencia, la desviación instantánea de fase va a ser proporcional a la integral de la señal moduladora. Esa es la gran diferencia entre modulación de fase y modulación de frecuencia. Los dos van a provocar modulación de frecuencia, porque cuando yo estoy tocando una fase, indirectamente estoy modificando la frecuencia. Pero en este caso, en lo que se conoce como modulación de fase, esa modificación de fase va a ser proporcional a la señal moduladora, y acá la desviación de fase va a ser proporcional a la integral de la señal moduladora. Eso implica que la desviación de frecuencia sea proporcional a la señal moduladora. Esa es la principal diferencia. También esto sale de preguntarse, bueno, en cada uno de los casos, ¿qué forma toma la frecuencia instantánea? Bueno, para saber qué forma toma la frecuencia instantánea, yo tengo que tomar el ángulo θ y derivarlo respecto del tiempo. Si lo derivo en este caso respecto del tiempo, voy a obtener esto, que está acá. Y en el caso de FM, si yo lo derivo respecto del tiempo, obtengo esto que está acá. Y acá queda claro, en el caso de frecuencia modulada, que la frecuencia instantánea es directamente proporcional a la señal moduladora. Por más que yo vea esto acá, que la fase es una integral y lo vea medio complicado, pero cuando yo derivo esto respecto del tiempo, queda bien claro que la frecuencia instantánea es directamente proporcional a la señal moduladora. Bueno, veamos qué pasa con el espectro de una señal modulada en ángulo. Vamos a tomar de vuelta la expresión genérica de una señal, como hemos visto hace un rato. Y esto yo lo puedo expresar en forma exponencial como la parte real de este fasor, que tiene amplitud A y que tiene todo este argumento. Y además esto yo lo puedo expresar también como la parte real de esto. Acá hice la distributiva, digamos, del exponente. Bien, ahora, y acá me queda una función que la puedo expandir en una serie de potencias, utilizando esta forma acá, ¿no? E a la x va a ser igual a la sumatoria entre 0 e infinito de x a la n sobre factorial de n. Y además
este otro término yo lo puedo expresar usando la relación de Euler de esta manera. Entonces, la función que yo quiero analizar, esta, la puedo expresar como la parte real de esto que está acá, que es esto que está acá, por esta función ya expandida en una serie de potencias, que me va a dar esto. Bueno, cada uno de estos términos es cada uno de estos términos que están acá, utilizando n, n0, n1 y así sucesivamente. Entonces me queda esto. Acá ven que desaparece el número imaginario, bueno, justamente porque j al cuadrado me da menos 1. Bien, entonces si yo además a esto que está acá lo transformo, lo reescribo utilizando la relación de Euler, y además en este paso que está acá me quedo únicamente con la parte real, se va a transformar, la función esta se va a transformar en esto. O sea, voy haciendo, por ejemplo, acá me quedo como únicamente me voy a quedar con la parte real, va a ser, y esto está multiplicado por 1, me quedo únicamente con el coseno. Y acá van a ver que aparece un seno real, porque como acá hay una j, cuando yo multiplico todo esto por este término que está acá, me va a quedar j por coseno menos seno, porque me queda menos, en realidad me queda más j cuadrado por seno, por phi de t. Entonces acá únicamente me quedo con esto, y desapareció la j. Y así sucesivamente con todos los términos. Esto va hasta infinito, ¿no? Y acá puedo ver, está bastante claro, que una señal que está modulada en ángulo, como esta, que está acá, está compuesta por una portadora sin modular, que es esto, coseno de omega ct, esta es la portadora solita sin modular, y después tiene varios términos, y cada uno de ellos es la misma portadora modulada en amplitud. Bueno, ¿por qué es eso? Acá, por ejemplo, seno de omega ct es la misma portadora pero desplazada 90 grados. Pero sigue siendo la misma portadora, ¿no? Sigue siendo esta portadora coseno desplazada 90 grados. Y se dice que está modulada porque justamente está multiplicada por una señal en el dominio del tiempo. Esta señal que representa la fase instantánea en la señal original, ahora va a estar multiplicando a la portadora. Y esto es doble banda lateral sin portadora. O sea, va a haber un término que va a ser doble banda lateral sin portadora. Igual que todos los otros términos. Esto también es doble banda lateral sin portadora, doble banda lateral sin portadora. Entonces se dice que una señal modulada en ángulo es una portadora sin modular a la cual le agrego infinitos términos, digamos, de la misma portadora modulada en amplitud. Eso es el espectro de una señal modulada en ángulo, ya sea modulación de fase o modulación de frecuencia, me va a dar eso. Y esto va hasta el infinito. ¿Qué quiere decir? Que el espectro entonces de una señal modulada en ángulo es infinito. Eso en teoría, ¿no? Matemáticamente, cuando yo modulo en ángulo una señal, ya sea FM o PM o modulación de fase, el espectro es infinito. Obviamente en la práctica eso se limita y se filtra y se hace el espectro que sea finito, porque si no, imagínense que no podría haber una banda comercial y de cualquier tipo, digamos, no podría poner una estación al lado de la otra porque se chocarían entre sí permanentemente. Entonces, antes de publicar, digamos, de sacar al aire una estación, hay que filtrarla. Pero matemáticamente yo veo que si no hago eso, si no hago un filtro, voy a tener evidentemente un problema.
Bueno, para que quede, yo creo que hay una forma para que quede más claro por qué el ancho de banda es infinito. Vamos a... Igual más adelante esto se ve un poco más claro, pero está bueno ahora entenderlo desde esta explicación. Acá vemos entonces la expresión teórica de la señal modulada en ángulo, donde se ve, clarito se ve acá que es una portadora, y además tiene al menos este término, que es la misma portadora, que tiene una diferencia de fase, ¿no?, de 90 grados, pero sigue siendo la misma portadora porque tiene la frecuencia portadora, multiplicada por una señal m de t, que llamábamos cuando estudiamos a m, que acá es phi de t, que esto es una doble banda lateral sin portadora. O sea que yo me imagino el espectro centrado en omega ct y tiene dos componentes, en el caso que esto sea una señal de un solo tono, va a tener dos componentes, uno de cada lado. Ahora, acá a lo mejor se hace un poco más difícil de ver, entonces lo que yo puedo hacer, y yo los invito a que ustedes lo hagan en un papel, es suponer que phi de t es una señal de un solo tono, que es una señal tipo seno o tipo coseno. Entonces acá, si como les dije recién, si phi de t es una señal, por ejemplo, coseno de t, coseno de alguna frecuencia por t, yo multiplico esto, coseno por seno, y me queda la suma y la resta de los argumentos centrados en este que está acá. Bien, acá es fácil, ¿no? Casi que no tengo que escribir nada, pero acá se complica un poquito más. Entonces me imagino también que phi de t es una señal tipo coseno de omega por t, pero acá está el cuadrado. Entonces eso les pido que hagan, reemplacen esto por un coseno cuadrado, multiplíquenlo por esto y van a ver que le va a dar una doble banda lateral centrada en esta frecuencia, pero que se va a ir para cada una de las bandas el doble de que esta frecuencia que está acá. ¿Por qué? Porque cuando yo hago coseno al cuadrado, recuerden que había una relación que me dice que es igual a 1 más coseno de 2 omega. Bueno, ahí después cuando hago la distributiva y demás, va a quedar mucho más claro que queda una doble banda lateral centrada en omega ct, y las bandas laterales van a estar desplazadas el doble que esta que está acá. Y acá con esta el triple y el cuádruple y así sucesivamente hasta el infinito. Por eso se dice que en forma teórica, matemática, una señal modulada en ángulo tiene ancho de banda infinito. Bueno, por último, en este video vamos a estudiar modulación angular de banda angosta. Bueno, puede ser FM de banda angosta o modulación de fase de banda angosta, narrow band. Vamos a considerar que phi de t, que es la desviación instantánea de fase, que es este término que está acá, que es lo que me produce la modulación angular. Recuerden, esto lo vimos acá, ¿no? En la hoja anterior, que acá habíamos nombrado a phi de t como desviación instantánea de fase. Si esta señal, digamos, toma valores mucho menor que 1, porque estoy modulando poquito, podemos despreciar, digamos, todos los términos de orden superior acá. Yo tengo una expresión genérica para una señal modulada en ángulo, que es esta, que esa modulación va a depender de phi de t. Ahora, si phi de t es muy chiquitita, estoy en la condición de modulación de banda angosta. Entonces también esa es una, para que considerar que algo está modulado en banda angosta, tengo que hacer que la señal, la desviación instantánea de fase, sea mucho menor que 1. Bien, si se cumple eso, yo voy a la otra manera que tengo de ver la expresión general, que es esta. Vengo acá y analizo. Bueno, si yo sé que la modulación instantánea de fase, que es esto, es mucho menor que 1,
Entonces, estos términos de orden superior yo los puedo despreciar porque son muchísimo menor que 1. Si ya esto es menor que 1, esto es muchísimo menor que 1, entonces hace que todo esto sea muy chiquitito en comparación con todo lo que tiene acá. Y se simplifica enormemente la expresión de una señal modulada en ángulo de banda angosta. Y me queda esto que está acá, me queda esto que está acá. Ya acá hice la distributiva de la amplitud, ¿no? Y acá también está re claro que esto es una portadora sin modular y un término que es una doble banda lateral sin portadora. Bien, ahora vamos a reemplazar a phi de t según sea modulación de fase o modulación de FM. Esto lo hemos visto acá. Va a tomar distintas formas según sea modulación de fase o modulación de frecuencia. Bien, entonces en el caso que sea modulación de fase de banda angosta, si yo reemplazo a phi de t por kp por m de t, me va a quedar esto. Y si yo reemplazo, en el caso de que sea, si reemplazo phi de t en el caso de frecuencia modulada de banda angosta, me va a quedar esto que está acá, por lo que ya habíamos visto anteriormente. Bien, estas son las expresiones para una señal modulada en ángulo de banda angosta, ya sea de fase o de frecuencia. Y acá yo lo que veo es que el espectro de una señal modulada en ángulo en banda angosta está, como dijimos hace un ratito, está compuesto por una portadora y por dos bandas laterales. Y es muy similar a una modulación de amplitud. Si m de t, si esta m de t que está acá y esta m de t que está acá tiene un ancho de banda, por ejemplo, omega, vamos a ver m de t, acá hay un esquemita, m de t visto en forma espectral, va a tener, acá elegí una forma cualquiera, pero veo que tiene un ancho de banda omega. Bien, si yo la modulo a una portadora, la modulo en ángulo de banda angosta, voy a ver que el espectro de esa señal va a tener dos veces el espectro de la señal moduladora, que esto es igual a la modulación de AM. Bien, vamos a dejar acá en este video y en los próximos videos seguimos con los otros temas de modulación en ángulo.